Corporación Venceremos, contribuyendo con la salud mental. Actualmente, el periodismo o lo que vemos reiterativamente en las noticias quizás nos ha hecho creer que la depresión es algo nuevo, de moda, actual, y que es, pues como dicen por ahí, la enfermedad de nuestro siglo. Es bastante errónea esta información. La depresión existe desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que se ha ido buscando sus causas, se ha ido cambiando de nombre, se ha ido alterando su forma de tratar, pero es algo con lo que el ser humano ha estado lidiando desde casi que el principio de su historia posiblemente, o al menos desde el principio de la historia escrita o la historia registrada. Tenemos por lo menos algunos datos históricos interesantes que tenemos en esta diapositiva y que hemos enlazado excelente, donde encontramos que inclusive Homero en sus escritos, en su escrito más famoso como es la Ilíada, ya empieza a describir alguna sintomatología que presentan las personas en torno a lo que actualmente conocemos como depresión. Él lo describe un poco semejante a lo que es la desesperanza. Él redactaba que algo así como que las personas habían perdido el sentido para vivir, habían perdido las ganas, la motivación, la proyección de futuro en esos viajes que se realizaron durante la Ilíada. Y es como unos primeros matices o unas primeras pinceladas de lo que actualmente podemos conocer como depresión. Hipócrates, desde su estudio de la medicina, retoma lo que se llamó como melanichole o bilis negra. Esto fue en el siglo V a.C., o sea, es extremadamente antiguo este tipo de reconocimientos, pero él lo llamaba en ese entonces melancolía, o se retomó el término como melancolía, y la bilis negra para él era el causante de esta melancolía. ¿Qué era la melancolía? Cuando la gente se sentía agotada, cuando la gente sentía que no tenía ganas de hacer nada, cuando la gente se sentía constantemente triste, un poco lo que ha descrito Miguel, pero como les digo, en ese entonces era bajo la concepción de melancolía. Médicamente, y esto es algo que nos ha generado bastante curiosidad y por eso queríamos traerlo, porque médicamente en ese tiempo de cuando se creía que lo causaba la bilis negra, esa bilis negra creía que salían de un órgano, no recuerdo ahorita exactamente cuál órgano era, sí, no recuerdo cuál órgano era, pero creían que salía de un órgano interno y que para curarse de la melancolía había que expulsar toda esa bilis negra. Para eso tomaban una planta llamada eleboro. La planta eleboro causaba unos síntomas bastante fuertes en la persona, ¿sí? Las personas vomitaban sangre, literalmente. Vomitaban sangre coagulada, sangre negra, y eso era lo que creían que era la bilis negra. Y creían que se estaban curando porque estaban expulsando la bilis negra que les generaba la melancolía. Según ellos funcionaba, ¿sí? Lo estuvimos discutiendo, probablemente sea por la potencia sugestiva que tenía estar vomitando lo que yo creía que me hacía mal, que me hacía sentir bien, o probablemente era tanta la aversión que se generaba a este método que las personas transformaban su estilo o le ponían más ánimo a hacer las cosas por miedo al castigo o a la represión que generaba estar tomando esta planta, este eleboro, que les generaba muchos de estos síntomas. Esto se utilizó hasta bastante la actualidad, pues en el texto que estuvimos revisando habla sobre que llegó hasta el siglo XIX el uso del eleboro. Entonces es bastante actual. Igualmente el término depresión empieza a usarse más o menos en 1900 según los registros, entonces es un término bastante actual para la melancolía. Freud, que muy posiblemente mucha gente lo ha escuchado nombrar, inclusive gente ajena al campo de la formación de psicología, actualmente por una serie de Netflix que nada tiene que ver, pero pues ahí está el nombre, también acuñó y usaba el término melancolía en sus primeros escritos sobre esta sintomatología. Luego, un poco en la Edad Media, como casi todo en la Edad Media, se atribuía a dioses, a demonios. Entonces, en ese entonces acuñaron mucho a decir que la melancolía era causada por la culpa y el vicio y por uno de los pecados capitales, que es la asedia, que es lo que conocemos como pereza, traducido desde el latín, ¿sí? Ya después, como les decía, fue evolucionando el término, fueron investigando más y pues llegamos a la concepción que tenemos actualmente de depresión.